todas maneras, qué pena contigo y tal vez, es que la verdad de que empecé este proceso, pues gracias a usted que creo que fue que me dio como ese impulsito para que cambiara como la mentalidad y esa forma que tenía de llevar esta vida financiera y la vida futura. Andrés, no, pues tengo unas preguntitas aquí como, no sé por dónde empezar, que las tengo como formuladitas, ¿sabes? Todo lo que me iba aprendiendo, porque la verdad estoy bastante metido en ese tema, pues me he apresurado, la verdad ya me aprobaron el pasaporte, yo tengo el pasaporte, falta irlo a recoger. Y pues te pregunto, lo primero es saber sobre los ETFs, ¿qué me puedes decir sobre eso? ¿Qué es mejor invertir en acciones individuales o los ETFs? Creo que también hay muchas acciones, opciones, fibras, hay muchas cosas que muestran en eso, ahí, pues también estoy empezando en eso. Y no sé, de pronto qué otra plataforma, qué otra empresa, digo que me puede recomendar. Yo sé que hace medio que la me recomendada esa, que usted me dijo, Titi, a Ricky, esa que usted me había recomendado. Y pues, ahí me puede decir sobre eso, esa otra preguntita que ya le estamos formulando ahí. Bueno, me alegra muchísimo y me honra mucho saber que todo lo que le he estado compartiendo está siendo útil, está ayudando a crear ese proceso de crear riqueza, porque es un proceso definitivamente. Y para responder tus preguntas, entonces aquí es muy importante primero hacer dos distinciones. La primera distinción es que cuando hablamos de hacer inversiones, pues digamos que muchas personas suelen confundir la idea de invertir con la idea de especular. Son dos cosas completamente distintas. Cuando hablamos de especular, estamos hablando de poner un dinero con la idea de que voy a retirar mis ganancias en cosa de minutos, de días, de semanas, incluso de meses. Pero cuando hablamos de invertir ya estamos hablando de poner un dinero con la idea de recibir o de retirar nuestras ganancias junto con ese proceso de constante inversión mensual, quincenal o semanal en cosa de una década, incluso 2 o 3 décadas. Entonces, invertir es poner dinero en el largo plazo. Especular es poner un dinero esperando recibir ganancias en el corto o en el mediano plazo. Entonces, eso como primera medida. Ahora bien, cuando ya hablamos de invertir en ETFs, que bien podríamos hacerlo o en ETFs o en acciones, entonces cuando hablamos de invertir, pues aquí el primer elemento antes incluso de invertir es el de poner en orden tus finanzas personales. ¿Qué es poner en orden tus finanzas personales? Dos elementos muy importantes. El primero, que es el de eliminar todas las deudas malas. Las deudas malas son aquellas que sacan dinero de nuestro bolsillo. Me endeudé para comprarme unos zapatos, me endeudé para comprarme un carro, me endeudé incluso para comprar el apartamento en donde estoy habitando. Cualquier tipo de deuda que haya sido usada o que haya sido adquirida para consumir, entonces, y que te esté sacando dinero, entonces que te esté sacando intereses, entonces estamos hablando de deudas malas. Por otra parte, ¿qué es una deuda buena? Una deuda buena pues es aquella que va a poner, que usamos, que adquirimos para poner dinero en nuestro bolsillo. Y aquí es muy importante que pienses en la deuda como un cuchillo. Con un cuchillo tú puedes convertir muchos ingredientes en un plato maravilloso llamado libertad financiera, o incluso puedes llegar a lastimarte tus manos o incluso a lastimar tus propias finanzas personales. Entonces, antes de adquirir una deuda para poder invertir en algún instrumento o apalancarte, antes de usar la deuda para apalancarte, entonces es muy importante que estudies y que aprendas un montón sobre la deuda. ¿Por qué razón? Porque como te digo, con la deuda puedes bien sea lastimarte o bien podrías construir ese proceso de crecimiento en el largo plazo y de construcción de tu propia riqueza. Entonces eso como primera medida. Entonces poner en orden primero tus finanzas personales, que es eliminar todas las deudas malas y ir estudiando paulatinamente, progresivamente, qué es una deuda buena, ¿cierto? Poner en orden las finanzas personales, que es además, es crear el hábito del ahorro. Mi caso particular, todo el dinero que entra, cada dólar que entra aquí a nuestras finanzas personales, se parte en como en seis propósitos o 6 presupuestos. Entonces, máximo cada dólar que usamos, lo usamos un 50% para las cosas esenciales. Llamemos alimento, llamemos el lugar donde vivimos, llamemos el transporte, las cosas que necesitamos para poder vivir, ¿cierto? Y el restante lo dividimos con múltiples propósitos, en educación, en inversión, que aquí hablamos, y de hecho incluso invertir podría bien ser observado como ese fondo de jubilación o ese fondo de retiro. Cuando lo dejas a 1, 2, 3 décadas, estás construyendo tu riqueza porque estás teniendo propiedad de algo, ¿cierto? Y otro presupuesto dedicado justamente a especular, a invertir incluso en tu propio negocio. Tus dones o tus talentos pues básicamente se pueden convertir en tu propio negocio, en escribir un libro, en invertir en alguna acción o en opción, algún particular
de especulación o de inversión en tus propios dones o en tus propios talentos. Y aquí digamos que hay ya un sinfín de maneras de presupuestar o de crear estrategias para que tú puedas crear ese hábito de ahorro, porque pues digamos que lo primordial aquí es primero no tener deudas, poner en orden tus finanzas personales, segundo crear el hábito del ahorro, y para crear ese hábito de ahorro pues digamos que existen varias maneras de presupuestar. Hay otra manera que es el 50-30-20, hay otra manera que es la que usan justamente los judíos, que es la de la ley de los 3/3. Entonces pues ya depende de cómo tú decidas digamos construir ese hábito de ahorro para eventualmente dedicar también alguna parte de ese presupuesto a educarte y a lograr mejorar y pulir cada vez más tus dones y tus talentos. Ya una vez tienes ese hábito de ahorro construido, que bien puedes comenzar, si hasta el día de hoy no lo tienes construido, no lo tienes armado, entonces comienza en pequeño. Te vas a dar cuenta que con el paso del tiempo lo que va a pasar es que te van a dar ganas de comenzar a invertir, de comenzar a ahorrar mucho más, o de comenzar incluso a perfeccionar cada vez más esa manera en la que presupuestas tu ahorro. ¿Por qué razón? Porque en la medida en la que vamos viendo crecer nuestras finanzas, en la medida en la que vamos viendo crecer nuestras cuentas, comenzamos a sentir cada vez más no solo esa libertad de hoy me levanto con ganas de hacer esto que quiero hacer o de resolver este problema que quiero resolver, sino que también comenzamos y más inquietud por cómo puedo multiplicar esos ahorros, cómo puedo comenzar ya a mejorar mis habilidades para multiplicar ese dinero. Entonces, y recuerda que hay 3 elementos relacionados al dinero, 3 habilidades. La primera habilidad es la de hacer dinero, que generalmente todas las personas lo hacemos a través de o lo hemos hecho en mi caso particular, a través de una sola fuente de ingresos, porque crecimos con la idea de que solo es posible hacer dinero con una sola fuente de ingresos. Y aquí entonces, en esta habilidad particular de cómo hacer dinero, la invitación es siempre buscar múltiples fuentes de ingreso. Claramente necesitamos primero desarrollar una sólida que a partir de ahí nos lleve a buscar y construir más fuentes de ingresos. La segunda habilidad es la habilidad de proteger el dinero. Cuando hablamos de proteger, pues hablamos justamente de crear ese hábito de ahorro. ¿Cómo estoy presupuestando cada dinero que hago para protegerlo y para posteriormente pasar a esa tercera habilidad, que es la de multiplicar el dinero? Entonces, resumiendo, poner en orden tus finanzas personales, eliminar deudas malas y estudiar deuda buena, y crear ese presupuesto o ese hábito de ahorro. Una vez ya tienes eso construido, entonces ya estás en posición de comenzar a invertir. Y cuando ya hables de invertir, entonces aquí una de las sugerencias que hago es, puedes hacerlo en un ETF. Si lo vas a hacer como un proceso de inversión, lo haces en un ETF el más barato. ¿Por qué razón? Un ETF que indexe las compañías más poderosas del planeta. En este caso te sugeriría que estudiaras el VOO, que es el ETF que justamente está indexado con estas compañías poderosas y que además te va a dar el beneficio de poder hacer tus procesos de inversión de manera barata. ¿Por qué te digo barata? Cuando hablamos de invertir también, pues muchos de los intermediarios que están puestos para hacer esos procesos de inversión cobran comisiones. A veces pareciera como, me cobran un 3%, eso no es mucho, pero cuando tú te pones en el largo plazo, un 1% puede tener un impacto significativo en 10, 15 o 20 años sobre tus inversiones. Entonces siempre buscar el más barato. Y también por otra parte te diría, no solamente busca estudiar, y esto es algo importante, no es recomendación de inversión, es algo importante, cada vez que recibas información, valídala y estúdiala tú antes de tomar tus decisiones. Es decir, te conviertes más tú en un apoderado, en un arquitecto de tus propias finanzas, para que con criterio propio, porque sin criterio definitivamente es imposible construir riqueza. Entonces, cada información que recibas lo haces justamente. Claramente esto te ayuda a cortar un poco el camino, pero es absolutamente importante y clave que estudies esa información que estás recibiendo, en este caso la que te estoy dando del VOO. Y en cuanto a inversión se refiere, también claramente te sugeriría estudiar Bitcoin. Estudia Bitcoin, entiende Bitcoin, porque definitivamente es otro de los instrumentos. Mira, Bitcoin se convirtió en el activo de mayor rendimiento de la última década, por encima de muchos ETFs, por encima incluso del activo que por excelencia muchos inversionistas grandes prefieren, que es el de los bienes raíces. Entonces te diría, estudia Bitcoin antes de entrar a Bitcoin, claramente, eso como elemento de inversión. Ya luego, para el tema de especulación, si lo vas a hacer con activos financieros,
te diría, comienza primero con temporalidades grandes, estudiando, especulando con tu dinero en temporalidades grandes. Es decir, pongo dinero esperando, estudié la acción de Apple y la configuración técnica que tengo con esta acción de Apple me está dando una señal de entrada para, entonces voy a poner X suma de dinero para retirar mis ganancias en una semana, un mes, 2 meses. Comienzas haciendo especulación con activos financieros, viendo y estudiando siempre temporalidades grandes. Cuanto más experto te haces con el tema de especular con activos financieros, más posibilidades tienes de ir achicando la temporalidad. Entonces voy a poner dinero para salir en 5 minutos, en 10 minutos, en un día. Es decir, cuanto más experto te haces en el trading, entonces pues digamos que tienes la posibilidad de dominar mucho más esa profesión tan difícil que es la del trading. Entonces esas son las cosas que te diría. Me agrada muchísimo saber que todo lo que te estoy compartiendo te está resultando de muchísima utilidad. Te mando un grandísimo abrazo, te mando un grandísimo saludo y cualquier cosa que necesites, aquí estamos para servir.